¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de la crisis de los opioides en los Estados Unidos, que cobra la vida de más de 70.000 personas por año, la mayor causa de muerte en los Estados Unidos de personas de menos de 50 años, con John Walsh, director de políticas de drogas de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. John Walsh, una cálida bienvenida al programa. John, algunas cifras. 70.000 personas mueren por año, más de 70.000 personas por la sobredosis de opioides. Estamos hablando de más de 120 por día. Estamos hablando que hay 11 millones y medio de personas que usan de manera equivocada las recetas médicas de estos opioides. Unos 984.000 personas consumen heroína, 170.000 consumen heroína por año por primera vez, un costo de más de 500.000 millones de dólares de toda esta situación, de toda esta crisis. ¿Por cuál de todos estos temas quieres empezar? Bueno, lo que describen esos datos es verdadera una emergencia de salud pública, sin duda, uno de los más graves en la historia del país. Y hasta el momento, en el Congreso y en el gobierno federal, no están abordándolo con la urgencia y una expansión de los servicios de tratamiento y reducción de daño que es muy, muy necesario. ¿Y con qué justificación? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, todavía hay unas ideas de que los quienes están en adicción a las drogas no son víctimas, sino son delincuentes. Ponerlos en prisiones en vez de darlos los tratamientos que necesitan. Entonces, todavía, y esto ha sido un fracaso de política bipartidario hace décadas, todavía hay ese estigma en cómo confrontar ese desafío. No es para muchos políticos un asunto de salud pública, sino de persecución con leyes criminales. ¿Piensas tú de que en el caso de las compañías farmacéuticas tienen alguna responsabilidad en estas muertes por sobredosis? No solo alguna, mucha, yo diría. O sea, estamos en una, si quiere, una tormenta perfecta, de una colisión de dos tendencias. Uno es en nuestro sistema, un sistema que da a los intereses de las grandes empresas farmacéuticas encima de la salud pública, y el otro es una colisión con ese sistema que favorece y insiste en una prohibición que crea un mercado ilícita cada vez más peligrosa. Entonces, allí donde empezó todo eso fue una promoción agresiva de unas drogas con usos lícitos, pero en manera indebida y más allá de lo indicado. Entonces, una agresión para hacer ingresos y ganancias. Estamos hablando de Barry Meyer, un experto en el tema de las drogas, que escribió un libro a propósito de esta droga que se llama OxyContin, que está producida por el laboratorio Purdue. Esta compañía trató de vender la idea de que esto era un calmante del dolor. Dice, en realidad, eso fue una fábrica para decepcionar a la gente y el origen de lo que es la epidemia de los opioides. Desafortunadamente, eso es la verdad. O sea, empezó esa epidemia con unas buenas intenciones que todavía existen para aliviar el dolor y el sufrimiento entre pacientes. Y todavía necesitamos hacerlo. Pero lo que equivocamos fue esa promoción agresiva sin contar con los riesgos de esa nueva clase de medicamentos y exagerar los beneficios. Entonces, con esas compañías, empresas como Purdue y otras, había un sobreprescripción de esas drogas y inicios de dependencia entre muchos que no tenían antes ninguna experiencia con las drogas. Ahora, dirías tú también que los médicos también podrían ser responsables por, de alguna forma, prescribir de una manera fácil o más allá de lo que deberían el uso de estos opioides?
Algunos sí, y en el sistema como la nuestra no requiere que hay todos involucrados en un actos así, o sea, malas o con intereses en sus propios ingresos. Solo unos pocos pueden tener efectos muy nefastos. Entonces, entre las empresas farmacéuticas, algunos médicos que lo vendía su mensaje de no hay riesgos y hay muchos beneficios, así se creaba esa epidemia. Y en el caso del cuidado de salud, esto está creando también una emergencia a nivel de que las salas de urgencia de todos los hospitales quedan todos los días inundadas de estos casos. ¿Está creando también un problema? Sí, o sea, es una parte del problema de una atención inadecuada a las necesidades en el mercado ilegal ya y legal. Entonces, una vez que dando cuenta de que los riesgos son mucho mayores que indicaban al inicio, muchas de esas compañías, médicos y el sistema regulatorio intentaba frenar las prescripciones y con la consecuencia que mucha gente ya con dependencias incurraban a mercados ilícitos con drogas mucho más potentes. Como por ejemplo Heroína para empezar, pero ya con fentanilo y sus análogos. O sea, son opioides sintéticos producidos ilegalmente, pero vendidos en el mercado que existe porque mucha gente que empezaban su dependencia por las drogas farmacéuticas ya no tenían otra opción pero recurrirse a los mercados ilícitos. Entonces, en las calles, esos mercados están floreciendo. Y esos mercados en general, en el caso, por ejemplo, de la heroína, aparentemente es más barata que en el caso de los opioides y por tanto se vuelven hacia esa droga. No es solo que es más barata, sino es más potente. Entonces, buscando independencia, buscando la próxima y no pensando en nada más, o sea, va por lo que es más potente y más barata. Y, por supuesto, en la calle y drogas vendidas por bandas criminales, no hay control de calidad. Entonces, gente allí están expuestas a todos los peligros de un mercado sin ningún control del Estado, sino un control de criminales que no están buscando y su fin no es la salud y bienestar de pacientes, sino es ganancias ilícitas. John, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con John Walsh. Él es el director de políticas de drogas de WALA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos sobre la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos conversando con John Walsh. Él es el director del programa de políticas de drogas de WALA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. John, ¿hay peligro cuando un doctor, un médico, para de recetarle estos opioides y deja al paciente en el limbo? Sí, claro. Hay riesgos muy, muy grandes e importantes por el paciente. En ese sentido, tiene razón por un médico a dar cuenta de que los riesgos son más grandes que entendía antes y voy a restringir las prescripciones. Ok, sí, tiene sentido. Pero hay que, antes de efectuar esa restricción, hay que asegurar que están en un lugar dos cosas muy importantes, o sea, alternativa de medicamento para tratar el dolor, que si no va a recetar OxyContin, ¿qué? Y asegurar que en la infraestructura pública hay los sistemas para tratar y ayudar a los con dependencia. Si no, se va empujando a esa gente sin ninguna otra alternativa a los mercados ilícitos para buscar su droga. Y en vez de OxyContin, muchos, no todos, pero muchos recurren a usar y comprar en la calle
drogas como heroína y fentanilo. Mucho, mucho más peligroso por ser sin control. ¿Qué piensas tú cuando escuchas al presidente Donald Trump hablar de que él construye un muro y con eso para el flujo de drogas? Bueno, en un lado, o sea, es patentemente irrelevante, o sea, no tiene nada que ver con el problema real en Estados Unidos y no va a hacer nada para solucionarlo. Y en otro sentido, es muy contraproducente porque perpetúa esa ilusión de que hay una solución en el extranjero por un problema que es sobre todo desde aquí y cómo tratar a nuestros hermanos, hermanas con compasión y usando la ciencia que sabemos. Ahora, en el caso de Estados Unidos, cuando uno no vive en Estados Unidos y está viendo este programa desde afuera, se pregunta por qué son tan consumidores, son tan adictos a las drogas los estadounidenses. ¿Hay alguna explicación? Bueno, es una gran pregunta y yo diría que hay que entender en el primer lugar que la gran mayoría de la gente que usa drogas de cualquier tipo, o sea, y que sean los lícitos como alcohol y los ilícitos, no entran en ningún problema para ellos ni para otros. O sea, la gran mayoría de la gente que usa drogas lo hace de manera responsable, sin ningún daño individual ni a la sociedad. Hay una minoría que entra y con la droga depende en el nivel de riesgo de entrar en dependencia y esa minoría sí entra. Y cuando tiene un acceso ampliado por malas decisiones y una promoción muy agresiva, como en el caso de los opioides, crea por los números una escalada en la dependencia y adicción. Y nunca hemos estado preparados para tratar con las consecuencias de eso. Entonces, por eso en Estados Unidos tenemos recurrencia de esas epidemias que son cada vez distintas, pero con la misma trayectoria. Un inicio que crece mientras la gente no entiende los riesgos de adicción y de ahí, muy tarde, unas reacciones basadas en persecución, aplicación de la ley, y eso tiende a llenar nuestras prisiones, pero no tocar el asunto crítico, que es ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente está usando? Y tiene muchos factores. Uno es para placer, ¿no? O sea, ¿por qué la gente toma su vino o su cerveza? O sea, es para ser social. Otra gente para tratar dolores, o sea, físicos y cuestiones de salud mental. Entonces, hay una gama muy larga de razones. Lo esencial es reconocer que nunca había y nunca será un mundo, digamos, libre de drogas. Entonces, para Estados Unidos es una cuestión de cómo tratar más bien a minimizar los daños que sí se puede ocasionar al uso de drogas y no concentrar en esa idea de aniquilar, erradicar cualquier uso, porque eso es imposible, francamente, y nos lleva a esas políticas extremas de prohibición, que no funciona, obviamente, y crea mercados ilícitos muy grandes con muchos insumos para bandas criminales. Entonces, estamos todavía en esa tormenta y no vemos todavía cómo salir. La otra cara de la moneda. Cuando tú vives acá, los políticos, todos, le echan la culpa de los problemas a alguien, a los demás. El presidente Trump, que de alguna forma sigue lo mismo que otros presidentes anteriores, la culpa de que, por ejemplo, Estados Unidos, que es el 5% de la población mundial, consume casi el 50% de la cocaína del mundo, no es que los estadounidenses son uno de los mayores drogadictos del planeta. Eso no. La culpa lo tienen los latinos, los malos, los que pasan la frontera, los que traen drogas y son violadores. Entonces, ellos producen la droga y nosotros, pobres víctimas, vienen a envenenarnos y vienen a envenenar nuestros niños. Entonces, la culpa hay que cortar
el suministro. Es decir, la culpa de que tú seas obeso la tiene el productor del azúcar. No es que tú comas de una manera exagerada, sino simplemente alguien más. ¿Por qué tratan entonces de ensuciar a los latinoamericanos de que son los culpables de todo esto cuando desde América Latina lo que se ve es, señores, ustedes son una banda de drogadictos? Bueno, sí, eso, como dice, es un tema recurrente en nuestra política y muchas cosas, incluso en lo de las drogas. O sea, Trump no es tan distinto, sino es más extremo y abierto en echar la culpa de manera casi absurda. O sea, el mercado existe aquí y ha existido y va a seguir existiendo. Entonces, para decir a México, si no lo cortes el flujo de drogas entre un año, te voy a tarifar los autos, o sea, sería un autogol. O sea, los daños todos aquí en Estados Unidos económicamente y a México, ¿qué tiene que ver uno con el otro? ¿Qué tiene que ver que tú eres un drogadicto? Bueno, hay un mercado grande, mucho que sí tiene que ver con gente con dependencia, pero mucho no. Entonces, va a seguir existiendo ese mercado y intentar erradicarlo por la prohibición, criminalización, cuestiones de erradicación de plantas, todo eso no tiene ningún impacto en la cuestión básica, que es cuestión de demanda y oferta, o sea, clásica. Entonces, la idea de erradicar o si no reprimirlo de una vez para extinguir el mercado es lógico, o sea, no tiene ningún sentido. Y lo que dice Trump no es algo tan nuevo, sino una exageración de lo que venía antes. Entonces, para nuestra perspectiva, si algo bueno sale de esa tragedia, de esa epidemia, sería el reconocimiento de que hay que empezar a abordar esta crisis aquí, en nuestras propias casas, hospitales, oficinas médicos, toda la sociedad. Hay que enfrentarlo aquí como cuestión y emergencia de salud pública doméstica. Y de ahí, o sea, al margen, hay otras cosas. John, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con John Walsh. Él es el director de políticas de drogas de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos sobre la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Ya regresamos. Seguimos conversando con John Walsh. Él es el director del programa de políticas de drogas de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos sobre la crisis de los opioides en los Estados Unidos. John, ¿debería liberarse la venta de todas las drogas? No con la palabra liberarse, sino regularse. O sea, lo que tenemos ahora es dos sistemas, ninguno de los cuales funciona bien. Uno es una regulación muy débil, muchas veces al servicio de las empresas y intereses privados y no a la salud pública. Y otra es la intención todavía de prohibir esa conducta, o sea, de uso de drogas. Entonces, ninguna está funcionando bien. Y lo que yo diría sería más apta, y es cuestión de empezar de construir una política para un debate con base en datos y la ciencia, es ¿por qué no el Estado, en vez de dar todo el mercado a las bandas criminales o a las empresas privadas legales, pero actuando como criminales, regularlo de manera sensata para asegurar que hay un acceso seguro y legal, incluso a las sustancias plenamente peligrosas? O sea, no es que la gente no van a usarlos, sino es que puede usarlo más sanamente y con menos daños a ellos y a la sociedad. Entonces, no sería cuestión del mismo receto para cada sustancia. Por ejemplo, es una cosa
la marihuana, el cannabis es otra cosa, la heroína. Entonces hay que regularlos distintamente de acuerdo con sus riesgos. Pero de mi perspectiva, lo más peligrosa que hay una droga, lo mejor el argumento para regularlo y no dejar a su uso y el mercado en el control de criminales que no están atentos en ningún sentido a la calidad y a la seguridad del usuario. Entonces, el sistema que tenemos no funciona para nadie, nadie más que gente quienes buscan beneficiar de mercados ilícitos. Y yo sí creo que tenemos que empezar el debate para crear un sistema regulatorio que realmente funciona, reconociendo que gente siempre han usado las drogas y va a seguir así. ¿Y qué está haciendo WOLA ante todo esto? Bueno, ante todo eso estamos empezando o ayudando a empezar ese debate sobre la regulación, pero dando cuenta de que eso puede ser de larga trayectoria. Estamos también enfocando las necesidades inmediatas, o sea, urgentes de construir para dar adecuada respuesta a las urgentes necesidades del momento. Es, en un lado, construir la infraestructura para proveer servicios de tratamiento para los adictos. Es urgente y es súper necesario, y la política federal, no solo en Estados Unidos, pero en muchos países, es casi inexistente en términos de la provisión de esos servicios. Otro es promover lo que llamamos reducción de daños. O sea, si la gente va a usar, mejor que usen bajo la supervisión de profesionales y médicos, en vez de correr el riesgo de sobredosis con nadie allí para asistirles. Entonces, una ampliación muy grande de medicamentos como metadona para dependencia y otros para revertir el sobredosis como naloxona. Entonces, promovemos todas esas políticas, una gama de políticas de reducción de daños, mientras promovemos también ese debate muy necesario de cómo reformular una política que ha sido un rotundo fracaso para todo el mundo. Ustedes entonces van seguidamente al Congreso y tratan de alguna forma de concientizar a los congresistas de los planes estos que tú propones. Pero los escépticos dicen, estamos hablando de corruptos, es decir, estamos hablando de congresistas que por lo menos en alguna medida aceptan donaciones de las grandes corporaciones. En este caso sería, por ejemplo, las compañías farmacéuticas, en otro las prisiones privadas, en otro la venta de armas. ¿No están enfrentando cierta resistencia por parte de los congresistas para avanzar más rápidamente con estas propuestas de ustedes? Sí, es cierto. Y en cierto grado hay una conciencia de que es el sistema como es, ha fracasado y ha creado realmente esta crisis que vivimos. Entonces, hay menos reticencia para por lo menos conversar sobre nuevos remedios. Pero está todavía bastante lento porque, como ha dicho, esa guerra a las drogas ha creado intereses, burocracias, empresas con intereses en seguir con el mismo. Aunque el status quo. El status quo funciona, sí, para algunos intereses que benefician de persistir en políticas que no funcionan por la gran mayoría. John Walsh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.